Bueno, en esta nueva ocasión traemos un ejercicio relacionado con un Venturi inclinado, donde debe ser resuelto aplicando la expresión de la ecuación de Bernoulli. Este ejercicio se ha preparado con intención de pronto de darle claridad tanto a estudiantes de cursos de mecánica de fluido introductorios o mecánica de fluido 1 y también para estudiantes que de pronto estén en un ciclo de ingeniería un poco más avanzados, donde ya otra vez estén tratando lo que son los medidores de flujo en forma más precisa y con la estimación corregida del caudal, porque normalmente dependiendo de la rigidez del análisis podemos estar haciendo una estimación teórica del caudal, que por lo regular se hace en los cursos de mecánica de fluido cuando se está viendo apenas la introducción a a la ecuación de Bernoulli sin tener, digamos, los factores de corrección. Y otra cosa es cuando se ve, digamos, la sección de medición de flujo en un curso de ingeniería, donde ya se incluye las correcciones para convertir este valor teórico en una estimación más cercana a la realidad. Esas estimaciones o esa diferencia entre lo que se hace en forma teórica o ideal y el valor real, lo divide el hecho o lo separa el hecho de que cuando se obtienen las ecuaciones o cuando se aplica el balance, se hacen o no se asumen ciertos valores, ciertos aspectos que te conllevan a deducir una expresión que no te está dando el valor real. Eso se reduce o se simplifica simplemente en que se tengan en cuenta las pérdidas de energía por cambios de sección, por cambios de geometría, por el mismo diseño del instrumento, que en un principio al obtenerse la expresión no se tiene en cuenta. Luego, si se quiere llevar a un proceso real, entonces se debe corregir. Pero esto sucede en un libro de mecánica fluida, normalmente sucede en dos capítulos distintos. Bien, uno es lo que se puede hacer para introducción y otra cosa es ya para corrección. Para los dos casos sirve, digamos, la explicación que vamos a hacer. Entonces nos indica que para el venturímetro mostrado en la figura determine el caudal a través de dicho venturímetro si el fluido es agua. Bien. Se tiene un venturi, medidor venturi. Medidor venturi, para los que no lo conocen, es un tubo que tiene una reducción en el paso, o sea, reduce su diámetro y luego hace una ampliación del mismo. Esto provoca una sección de estrangulación, que es la que se llama garganta, la zona más delgada se le llama garganta, y las zonas, digamos, donde existe el diámetro convencional, este diámetro debe coincidir con el diámetro de la tubería donde va a estar montado. Entonces estos venturímetros ayudan a poder estimar la medición del caudal. Para que el venturímetro o el venturi funcione, requiere que se instale un manómetro diferencial o cualquier dispositivo que nos ayude a dar la medición de la caída de presión que se va a dar, ya que al reducir el paso aumenta la velocidad y por lo tanto cae la presión, y cuando nuevamente aumentas el diámetro reduces la velocidad y entonces aumenta la presión. Ya saben, disminuimos el área, la velocidad aumenta, la presión cae. Aumentamos el área, la velocidad disminuye y la presión aumenta. Son inversas. Bien, entonces se debe generar una caída de presión o una diferencia de presión. ¿Dónde debe haber más presión? En la zona donde hay mayor diámetro. ¿Dónde debe haber mayor velocidad? En la sección donde hay menor área de flujo, o sea, en la garganta.
aquí se ha colocado un manómetro en U hacia arriba que está interactuando como es agua con aire, lo que nos ha indicado. La diferencia de altura del manómetro es de 200 milímetros, el diámetro de garganta es 150 milímetros, el diámetro de tubería es 300, tanto en la entrada como en la salida. En la salida, cuando se recupera el diámetro, también son 300 milímetros. Bien, entonces nos indica, bueno, aquí hemos dicho la solución. Para facilitar la resolución del medidor, primero se establece el nivel de referencia o datum. Recuerden que para solucionar un ejercicio de balance de energía mecánica, donde se va obviamente a aplicar cuando menos la ecuación de Bernoulli, se necesita, 1, ubicar los puntos de balance, y 2, colocar un nivel de referencia que nos ayude a determinar qué es alto y qué es bajo. Esa es una selección del que va a solucionar el ejercicio, una decisión. Bueno, entonces hay que vamos a ubicar los puntos 1 y el punto 2. Recuerden que también por norma general se colocan los puntos 1 y 2 del balance en lugares donde se conoce información de la velocidad, de la presión, de la altura, del diámetro, etc. También se consignan información de distintas cabezas no explícitas en la figura. Diferencia de nivel y el valor desconocido. Aquí, bueno, ¿qué pasa con esto? Hemos trazado en el diagrama nuestra línea de datum y hemos establecido el punto 1 en la garganta, el punto 2 en la zona donde se recupera el diámetro. Y estamos suponiendo que el flujo va hacia arriba, porque si el flujo fuese hacia abajo, pues también hay una connotación un poco distinta, aunque el resultado va a ser el mismo. Bien, entonces, ¿dónde se supone que hay más presión? En el punto 2, donde hay mayor diámetro. ¿Dónde hay menor presión? En el punto 1. Pero es que esta diferencia de altura no solamente está dada por la diferencia de presión en el manómetro, también está dada porque el manómetro está inclinado. Entonces hay un efecto piezométrico por la diferencia de presión y un efecto geométrico por la diferencia de alturas. Bien, hemos colocado el punto 1 en la garganta, el punto 2 en donde recuperamos el diámetro. Ya sabemos que la altura del manómetro son 200 milímetros entre el cabezal que se genera en el ramal izquierdo y el cabezal que se genera en el ramal derecho. Recuerden que el fluido fondo blanco es aire. Bien, ya los puntos de balance están establecidos. Quiere decir que la altura Z1 estaría en el punto 1 y si coincide con el datum sería 0 o nivel de referencia, y el punto 2, entonces la altura entre la línea roja y la línea donde está trazado, la línea horizontal donde está trazado el punto 2, se le llama Z2 menos Z1, o sea, restar la altura 2 menos la altura 1, valores que no conocemos. Y viene la otra diferencia entre el punto 2 y la cabeza del ramal izquierdo, que le hemos llamado X. Entre el ramal izquierdo, el tope del ramal izquierdo y el tope del ramal derecho son 200 milímetros, información conocida. Bien, aplicada la ecuación de Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2, tiene que tener en cuenta las pérdidas de energía, se supondría. ¿Sí? Eso es lo que deberíamos hacer, pero dependiendo de tu nivel o el nivel de avance que tengas en un curso de mecánica de fluido, puede que tengas información para estimar las pérdidas, sí o no. Entonces, en este orden de ideas, tendríamos una circunstancia a valorar. Si conocemos la forma de estimar pérdidas por fricción, sí o no. En todo caso, el procedimiento general es no tenerlas en cuenta inicialmente, como si no existiese las pérdidas de energía que se generan por los cambios de sección y demás. Y se tiene. Entonces, en el punto 1 se tiene la cabeza de presión en el punto 1
la cabeza cinética en el punto 1, la cabeza de altura del punto 1. En el punto 2 se tiene la cabeza de presión del punto 2, la cabeza cinética del punto 2 y la cabeza de altura del punto 2. Bien. Ahora despejando las cabezas de velocidad, agrupamos la que o restamos la mayor menos la menor. La mayor se supone que es la del punto 1, donde es menor diámetro y por lo tanto mayor velocidad. Entonces se resta la cabeza cinética 1, que es V1 cuadrado sobre 2G, menos la cabeza cinética en el punto 2, que es V2 cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Bien. Esto al organizarlo nos entrega que es igual a la diferencia de presión entre punto 2 menos punto 1 sobre densidad gravedad, que es el peso específico, más Z2 menos Z1. Ahora, teniendo en cuenta la ecuación de continuidad, que es la de balance de materia, podríamos establecer que la velocidad 2 se puede reescribir en función de la velocidad 1, ¿no? La velocidad 2 se puede escribir de acuerdo a la velocidad 1. Esto es un líquido. El caudal que pasa por 1 es igual que el que pasa por 2, porque el flujo de masa se conserva igual por la sección 1 y por la sección 2, y además que es un fluido incompresible que maneja la misma densidad. Por lo tanto, el balance de masa nos lleva a que el flujo máximo que pasa por 1 es igual al flujo máximo que pasa por 2, pero también para líquido se cumple que el caudal que pasa por 1 también es el caudal que pasa por 2. De ahí se saca esta relación V2, que es igual a V1 por la relación de áreas. Como la relación de áreas son secciones circulares, tendríamos, recuerden que el área de una sección circular es pi por diámetro cuadrado sobre 4. Cada área tendría un pi y un divisor de 4, por lo cual ese pi y ese divisor 4 se eliminan, y lo que queda es que la relación de área también corresponde a la relación de diámetros, pero elevado al cuadrado. Reemplazando, se obtiene entonces ya en el balance anterior. Recuerden que teníamos, veanlo, teníamos cabeza de velocidad cinética 1 menos la cabeza de cinética 2. Recordamos entonces que teníamos que poner, esta es la cabeza cinética 2, pero la tendríamos que colocar al cuadrado. Por lo tanto, V2 cuadrado nos daría V2 cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad, ¿no? Sería el mismo V1 elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, multiplicado por la diferencia de diámetros, que también hay que elevarla al cuadrado otra vez, por lo tanto da a la 4. Factorizamos V1 cuadrado sobre 2 veces la gravedad, el factor que queda, entonces 1 menos la relación de diámetros elevada a la 4. Del lado derecho queda exactamente igual. P2 menos P1 sobre densidad de gravedad más Z2 menos Z1. Recuerden que P son las presiones, Z son las alturas, ρ es la densidad, G es la gravedad. De aquí podemos despejar la velocidad para 1 y nos quedaría todo el miembro derecho que da para un venturi inclinado, multiplicado por 2 veces la gravedad y dividido entre el factor geométrico 1 menos diámetro 2 o diámetro 1 elevado a la 4. Pero como nos preguntaron por el caudal, si ya tenemos la expresión para la velocidad y elevada a la 0.5, porque estaba la velocidad 1 estaba elevada al cuadrado, se eleva a la 0.5 o raíz cuadrada. Tendríamos entonces que el caudal sería la velocidad multiplicada por el área en el punto 1. La velocidad es todo lo que está aquí en este corchete, todo, ¿ya? Que es lo mismo que está acá, multiplicada por su área, 1, nos daría el caudal. Bien, continuamos. Hacemos una simplificación y es reordenar que en mecánica de fluido, cuando relacionamos dos diámetros, uno mayor menos uno menor, a esto se le llama beta. El diámetro menor en este caso es el diámetro 1 y el diámetro mayor en este caso es el diámetro 2. Dependiendo de donde haya colocado los puntos de balance, tengo que considerar si era de 1 sobre D2 o de 2 sobre D1. Entonces, el menor de los diámetros es D1, que es el diámetro de garganta, donde he colocado yo el punto del balance. Esta nueva relación de diámetros la vamos a llamar beta,
Ya esto es muy conocido en mecánica de fluidos. Para cuando vean beta ya sepan que es la relación de diámetro para el Venturi es entre su garganta y el tubo, y ahí para otros accesorios es el orificio o la reducción con respecto al tubo, dependiendo de si conoces o no los medidores de flujo. A partir de aquí, entonces aplicando la ecuación de Bernoulli, ahora entre 1 y 2, pero a través del manómetro, porque la que hicimos fue entre 1 y 2 a través del Venturi. También podemos aplicar el mismo balance, pero no recorriendo de 1 a 2 por el Venturi, sino por el manómetro. Entonces nos vamos por el manómetro y ese se hace como un balance de presión ordinario, ya que ahí lo que hay son presiones estáticas. Entonces arrancaríamos en el punto 1, presión en 1. Si subo por esa columna es menos que subo la cantidad Z2 menos Z1, que es la altura que subo, por densidad gravedad. Después subo otro pedacito que es X por densidad gravedad, densidad de agua, ¿no? Densidad de gravedad de agua. Después subo otra cantidad, le he llamado a esos 200 milímetros, le he llamado R', menos R', densidad, esa sí es en aire, densidad del aire, gravedad, estaría en este punto del manómetro. Aquí encuentro un punto de correspondencia, me puedo desplegar hacia la derecha y comienzo a bajar por el otro ramal. Más R', densidad gravedad, esta ya es densidad de agua, estos 200 que bajo por acá, llego a esta altura y nuevamente bajo una cantidad de X, que es X sobre densidad gravedad, y llego hasta el punto 2, por lo tanto igualo a la presión en 2. Bien, realizado esto, tengo, digamos, la expresión para ir buscando a qué es igual esa presión 2 menos presión 1 y Z2 menos Z1. Aquí hay valores que se repiten, que es menos X densidad de agua gravedad más X densidad de agua gravedad. Esa se debe eliminar. ¿Ven? Se organiza entonces P2 menos P1 más Z2 menos C1 densidad gravedad, y del lado derecho se coloca todo lo que tenga asociado con la R', gravedad, y como factor común de la diferencia entre la densidad del agua menos la densidad del aire. Para organizar mejor, miren que en la red cuadrada aparece que P2 menos P1 está dividido entre densidad y gravedad. Entonces, para buscar la forma, divido toda la expresión entre densidad y gravedad. Entonces hay P2 menos P1 sobre densidad y gravedad, Z2 menos Z1 sobre densidad y gravedad, se elimina el que está multiplicando, por eso quedan libres, y del lado derecho queda R' menos, al dividir entre densidad y gravedad, las gravedades se eliminan, por eso no aparece abajo. Después queda la densidad del agua dividiendo, y divide densidad de agua sobre densidad de agua, la 1, y densidad de aire sobre densidad de agua, que queda expresado. Entonces ya tenemos todo lo que es la equivalencia de lo que está arriba en la red cuadrada, y lo incluimos para combinar los dos balances. De esta manera tenemos entonces que caudal A, que caudal Q es igual al área por la velocidad. Ya reemplazamos lo que corresponde a esa diferencia de cabeza de presión más la diferencia de cabeza de altura en función de la altura del manómetro, y nos queda una expresión un poco más, digamos, con valor conocido. El área 1 es pi por el diámetro 1 elevado al cuadrado sobre 4. Ya tenemos todos los valores indicados y todos los valores, los demás los conocemos. Entonces el caudal, comenzamos a hacer el reemplazo. Caudal es pi, el diámetro 1 recuerden que eran 150 milímetros, 0.15 metros elevado al cuadrado sobre 4. 2 es un número 2, la gravedad es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. R', recuerden que la lectura del manómetro le llaman R' y es 0,2 metros. 1 menos 1.2 la densidad del aire aproximadamente. La densidad del aire es 1.2, esa se pudo haber despreciado, pero 1.2 entre 1000, que es la densidad del agua. Ese factor no hace mucho en el cálculo. Y en el divisor está, de la red cuadrada queda 1 menos 150 entre 300. Recuerden que el diámetro 1 sobre diámetro 2, 150 entre 300,
no necesito ponerlo en metros, lo puedo poner entre milímetros y milímetros. Entonces eso es adimensional elevado a la 4. Y al hacer la operación nos da un valor de 0.36711 metros cúbicos sobre segundo, que a efectos prácticos es 0,36 metros cúbicos por segundo. Bueno, de esta manera hemos llegado al resultado final del valor del caudal, y que este caudal es un valor teórico porque hemos obtenido la expresión sin hacer corrección. En un curso un poco más avanzado se debe hacer la corrección del caudal con unas constantes que son dependientes del número de Reynolds y otros factores adicionales. Gracias por su atención.